La Fiscalía de Venezuela plantea colaborar en la extradición de los opositores Guaidó y Vecchio. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció este miércoles su disposición a establecer un mecanismo de cooperación con las autoridades de Estados Unidos para lograr la extradición de los dirigentes opositores Juan Guaidó y Carlos Vecchio. Ambos se encuentran en el exilio y han sido señalados por el gobierno venezolano de emplear estrategias de parapolítica con el propósito de beneficiarse económicamente de manera ilícita mediante fondos provenientes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Durante una conferencia de prensa transmitida por el canal estatal Globovisión, Saab instó a Washington a proporcionar información sobre las investigaciones que, según sus declaraciones, las propias autoridades estadounidenses han llevado a cabo en su territorio en relación con este caso. Hacemos un llamado a las instituciones judiciales de Estados Unidos para que nos entreguen los documentos y pruebas recabadas en el marco de estas pesquisas que ellos mismos han impulsado dentro de su jurisdicción, expresó el fiscal. Además, Saab aseguró que las acusaciones no se limitan únicamente a Guaidó y Vecchio, sino que involucran a otros dirigentes opositores que habrían desviado recursos de la USAID con el objetivo de enriquecerse bajo la protección de organismos internacionales. Finalmente, y las cosas tienen, la verdad siempre sale a flote. Yo recuerdo que el Ministerio Público en su momento inició una investigación sobre este tema. Nosotros lo hicimos en el año 2023. En el año 2023. Nosotros solicitamos una orden de aprehensión contra Juan Guaidó por el manejo criminal que tuvo en Citgo, que llevó incluso por culpa de su corrupta actuación un embargo causándole daños al patrimonio público nacional por un juez en Estados Unidos. Yo recuerdo que en aquel momento, cuando calculamos las pérdidas ocasionadas por esta actuación corrupta de este sujeto impresentable, decíamos que le había ello ocasionado una pérdida al país de aproximadamente 20.000 millones de dólares. Igualmente, quiero recordar que esa solicitud la hicimos vinculante a los delitos de traición a la patria, usurpación de funciones, provecho o distracción de dinero, valores o bienes públicos, legitimación de capitales y asociación. Nosotros tenemos 29 causas acumuladas contra estos sujetos donde, aparte de Guaidó, obviamente, y de Vecchio, la propia administración norteamericana está señalando a otros personeros que se han literalmente robado esos fondos que la USAID en su momento, fíjense que ya la han calificado como organización criminal, le entregó a una banda de pranes que utilizan la parapolítica para robar en nombre, algo bien desagradable, infame, vean ustedes, en nombre del pueblo de Venezuela. O sea, ellos lo hicieron durante estos años con total impunidad, han pagado, como se ha ya descubierto, a ONGs que han utilizado de manera infame el tema de los derechos humanos para ellos también recibir decenas de millones de dólares, usurpando una lucha tan sagrada como esa, porque aparecen también allí numerosas ONGs, entre comillas, defensores de derechos humanos y de la libertad de expresión, pagadas por la USAID. Se está hablando ya de miles de millones de dólares entregadas en los últimos 25 años, pero particularmente a partir del año 2014, y ha tenido picos impresionantes a partir del año 2018. Entonces nosotros solicitamos obviamente a las autoridades estadounidenses, en base a la cooperación bilateral, que nos entreguen los recaudos de toda esta investigación que ellos mismos en territorio estadounidense han adelantado, para que
nosotros, repito, en base a lo que nuestra propia institución tiene, nosotros tenemos una Dirección General de Cooperación Penal Internacional para tratar estos temas. Y necesitamos entonces obviamente activarla con la justicia estadounidense para manejar de manera coordinada esa información al detalle y actuar en los términos que establece la Constitución y la ley de Venezuela contra esta banda de pranes que han utilizado la parapolítica para enriquecerse de manera impune y que ya el tiempo le dio la razón a todo lo que decíamos nosotros en los términos que he acá declarado. Tal vez eso sea mi reflexión más importante. Ahora es la hora de la cooperación penal internacional en base a algo que sabíamos enormemente y que ahora ha escandalizado al mundo. Se trata de un esquema de corrupción que ha permitido a estos individuos apropiarse de fondos destinados originalmente para la ayuda humanitaria, enfatizó. Juan Guaidó se proclamó presidente interino de Venezuela en enero de 2019, un hecho que recibió el respaldo de más de 50 naciones, entre ellas Estados Unidos, luego de que Nicolás Maduro asumiera un nuevo mandato tras los comicios presidenciales de 2018, los cuales fueron catalogados como fraudulentos por gran parte de la comunidad internacional y la oposición venezolana. A partir de ese momento, Guaidó lideró una estrategia política que buscaba presionar la salida de Maduro del poder, apoyándose en sanciones internacionales y el desconocimiento del gobierno chavista. Carlos Vecchio, por su parte, fue designado como representante diplomático de Guaidó en Washington, convirtiéndose en una de las figuras clave en la articulación de la estrategia opositora en el exterior. Desde su exilio, ambos políticos han mantenido una postura crítica contra el gobierno venezolano y han denunciado en múltiples foros internacionales la crisis política, social y económica que atraviesa el país sudamericano. El anuncio del fiscal general se produce en un contexto de creciente tensión entre Caracas y Washington, en medio de las negociaciones diplomáticas y los intentos de la administración estadounidense por redefinir su política hacia Venezuela. Mientras algunos sectores abogan por flexibilizar las sanciones a cambio de garantías democráticas, otros exigen una postura más firme contra el gobierno de Maduro. El llamado de Saab a la cooperación judicial con Estados Unidos abre un nuevo capítulo en la relación entre ambos países y plantea interrogantes sobre la viabilidad de una eventual extradición de Guaidó y Vecchio. Hasta el momento, ni el Departamento de Justicia estadounidense ni la Casa Blanca han emitido declaraciones sobre esta solicitud. Sin embargo, el tema podría generar reacciones dentro del Congreso de Estados Unidos, donde existen posiciones divididas respecto al papel de Washington en la crisis venezolana. La solicitud de extradición también se enmarca en una ofensiva más amplia del chavismo contra líderes opositores, en un intento por consolidar su poder y reducir cualquier vestigio de la estructura política que Guaidó intentó construir durante su tiempo como líder reconocido por parte de la comunidad internacional. Mientras tanto, la oposición venezolana continúa enfrentando una de sus etapas más críticas, con divisiones internas y sin una estrategia clara para desafiar al oficialismo en el corto plazo. Saab acusa a ONG financiadas por la USAID de lucrarse con derechos humanos y ayuda humanitaria. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, denunció la existencia de múltiples organizaciones no gubernamentales que, según él, han recibido financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y han utilizado de manera indebida el discurso de los derechos humanos para obtener millonarios beneficios económicos.
Durante una intervención pública, Saab afirmó que estas ONG han recurrido a la bandera de la asistencia humanitaria, la defensa de los derechos fundamentales y el apoyo a los migrantes con el objetivo de desviar ingentes sumas de dinero. Se aprovechan de temas sensibles como la presunta ayuda humanitaria, la protección de los derechos humanos y la asistencia a migrantes para apropiarse de miles de millones de dólares, aseveró el funcionario sin ofrecer detalles específicos que respalden sus acusaciones. Mientras tanto, en el ámbito político de Estados Unidos, se produjo un giro significativo en la administración de la USAID. Este lunes, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que asumirá de manera interina la dirección del organismo en medio de crecientes especulaciones sobre una posible decisión del presidente Donald Trump de suprimir esta agencia gubernamental. Rubio, quien hizo la declaración durante una visita oficial a El Salvador, expresó su preocupación por lo que considera una crisis institucional dentro de la USAID. Según sus palabras, la agencia ha mostrado una constante resistencia a alinear sus programas con los lineamientos estratégicos de la política exterior estadounidense. En este sentido, el alto funcionario señaló que algunos empleados de la entidad han incurrido en actos de insubordinación, dificultando así la implementación de los planes de la administración Trump en América Latina. Por otro lado, desde Caracas, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, arremetió contra la USAID al acusarla de financiar de manera encubierta un proceso electoral dentro de la oposición venezolana. Según Cabello, esta agencia estadounidense habría destinado recursos para la realización de elecciones primarias. Aunque no especificó a qué proceso se refería, ni presentó pruebas que sustenten su denuncia. Las declaraciones de Saab y Cabello se producen en un contexto de renovada confrontación entre el gobierno de Nicolás Maduro y Estados Unidos, justo cuando Washington evalúa nuevas medidas para presionar al régimen chavista. En este escenario, la USAID sigue siendo señalada como un actor clave en la disputa geopolítica, al ser acusada por el oficialismo venezolano de servir como un canal de financiamiento para grupos opositores y organizaciones vinculadas a la sociedad civil. El futuro de la agencia, sin embargo, sigue siendo incierto. Con Rubio al frente y la posibilidad de una reestructuración o cierre definitivo, la USAID podría ver alteradas sus operaciones en la región, lo que afectaría no solo a sus programas en Venezuela, sino también a otras iniciativas de cooperación en América Latina.